¿Ven la presentación que tengo que dice recursos financieros? Sí, profe. Bueno, perfecto. Y solo me hace falta. Y estamos grabando, ¿verdad? Sí, estamos grabando. Bueno, buenos días. Perdón por hacerlos madrugar. Este, la clase de hoy es continuación del tema primero del- ojalá hayan tenido ocasión de echarle una revisadita al programa. Lo comentamos en la clase de hoy hace 8 días, pero ojalá tengan la oportunidad de leerlo y si tienen dudas o comentarios, pues por supuesto que podemos dedicar el tiempo que sea necesario a aclararles. La otra cosa que quería yo recordar es que me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo tengo el defecto de que cuando agarro el churuco me cuesta mucho soltarlo, pero por favor interrumpan y con todo gusto tienen la palabra cuando lo necesiten. La clase de hoy es sobre los recursos financieros. Recuerdan que empezamos diciendo que esta clase es derecho financiero y tributario. Financiero por el lado del gasto, tributario por el lado de los ingresos. Adelante, María Alexandra. Buenos días, profesor. Es Buenos que yo días. tenía una duda con respecto a la lectura de Domínguez y Sí, las notas que vimos en la clase pasada. sí, Es que, bueno, él dice que la disciplina como tal del derecho, digamos, tributario, eh, tiene un nacimiento formal en la Declaración de Derechos del Hombre en 1789, ¿verdad? Con el artículo 13. sí. Y usted nos había dicho que el desarrollo del derecho tributario como disciplina era con la ordenanza tributaria alemana en 1919. Entonces, no sé si me podría aclarar un poco eso, o fue que, no sé, entendí mal lo que decía Domínguez. Sí, dijéramos que hay como piedras miliares que se van poniendo, pero la que corona el edificio es la Ordenanza General Tributaria Alemana. Yo comentaba en la clase pasada que un principio tan querido para el derecho tributario como el de principio de legalidad, que solo el Parlamento puede decretar los impuestos, el principio de autoimposición, eso es tan viejo como 1215. Y también podríamos decir 1812, la Constitución de Cádiz consagra ese mismo principio para los países iberoamericanos. Y también podemos decir la Constitución, la Revolución estadounidense y la Constitución estadounidense también tiene principios constitucionales que son plenamente vigentes al día de hoy. Eh, pero dijéramos, y lo mismo podríamos decir en general de todas las constituciones que fueron fruto de una revolución y de todas las declaraciones de derechos. Todas las declaraciones de derechos y todas las revoluciones tienen algo que ver, son reacción a una situación que era intolerable en muchos sentidos, y en uno de esos sentidos es casi siempre intolerable el sentido de los impuestos. Por tanto, todas las declaraciones de derechos, todas las constituciones que fueron fruto de una revolución, se meten con esta materia. Lo decíamos que nuestra disciplina, el derecho tributario, nace en sentido moderno, es una ciencia con autonomía conceptual en 1919 con la Ordenanza General Tributaria Alemana, porque es el primer ordenamiento que pone todos esos elementos juntos y le añade una explicación científica. O sea, no es solo una declaración de principios, sino es una explicación científica. El fenómeno tributario se explica a raíz de o como consecuencia de una relación de crédito. Esa es la explicación científica. Del mismo modo que el derecho de obligaciones, el derecho civil, explica
las relaciones de crédito. De ese mismo modo, tomamos esa teoría del derecho privado y la transponemos en el derecho público y le damos una explicación al fenómeno de exacción. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que convierte plenamente la relación de poder, el poder de exacción, el poder de imperio, para entendernos en palabras un poquito más llanas, el que el Estado meta la mano en la bolsa privada y extraiga recursos que se ganaron con el sudor de la frente y los destine a fines públicos. ¿Cómo es posible que eso tenga una explicación diferente de la mera exacción, es decir, del mero poder, de la mera fuerza bruta? Lo que dijo la Ordenanza General Tributaria Alemana es: ese poder está sometido a la Constitución y a las leyes, está juridificado, ya no es solo poder puro, ya no es solo fuerza bruta, sino que está juridificado, está sometido al poder de la ley. Y ese sometimiento sería de mentillas si no estuviera, y ese es el tercer paso, las discusiones entre el poder y el ciudadano contribuyente no fueran dirimidas en un plano de igualdad, sometiéndolas ante los tribunales. Por eso es que, dijéramos, aunque hay principios constitucionales o principios en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, este, y dijéramos, piedras que se van poniendo para la construcción de esa teoría, suele decirse, se culmina con la Ordenanza General Tributaria Alemana porque es la que le pone todos los elementos en un solo cuerpo legal. No sé si eso responde a tu pregunta, María Alexandra. Sí, muchísimas gracias. María. Con gusto. Rosita, adelante. Profe, yo le iba a decir que me parece que está compartiendo pantalla, pero en modo presentador. O sea, vemos como la diapositiva, la primera, pero se ve como muy pequeño. Ah, No sé caray. si como puede Deja- cambiarlo. Déjame ver qué logro hacer. Un segundito. Ahí la ves completa, aunque ya no está en modo presentación. Sí, Bueno, vamos a dejarla así, eh, porque el otro modo que se supone que es el correcto no está funcionando. Bueno, decía que vamos a ver todavía el conjunto, y aunque la mayor parte del curso se refiere a derecho tributario, vamos a hacer como una introducción a la parte general, a la parte financiera. Ya decíamos en la clase anterior que la parte tributaria de esta materia es la de los ingresos, y la parte financiera, si bien algunas veces se entiende el todo, ingresos y gastos, como la tributaria es tan fuerte, suele reservarse la palabra para la palabra del gasto. Les comentaba también que algún autor ha dicho que derecho financiero y tributario es un pleonasmo, es una redundancia, porque el derecho financiero es el todo. El derecho presupuestario es una parte, el derecho tributario es una parte que juntos forman el derecho financiero. Profe, Sí, Sebastián. ¿usted tiene la presentación puesta? Sí, sí. Es que a mí me sale su correo en la pantalla, no me sale la presentación. Ah, caray. A Bueno. mí también, profe. Yo pensé que la presentación estaba cargando porque la primera vez cargó y ya se puso, pero ahora solo veo su correo. Bueno, déjenme ver qué. Ah, un segundito, por favor. Rosita, ¿era lo mismo? Sí. sí, profe. Solo, Ya no va a haber grabación. Ok.
no perdimos pantalla. No, profe, sí se ve. De Y hecho, se ve mejor. bueno, perfecto. Entonces vamos a intentar hablar de los recursos financieros. Ya empezamos esta, eh, esta distinción en la clase pasada, pero vamos a mejorar un poquito lo que dijimos en su momento. Recurso financiero es todo aquello que sirve para que el Estado cumpla con su finalidad. Es todo aquello que sirve para que el Estado o el ente público, ya comentábamos en la sesión anterior que también hablamos de hacienda pública municipal o local, pueda cumplir con las funciones que le son encomendadas por la Constitución y por las leyes. Esos recursos que utiliza el Estado para esos fines son de distinta naturaleza. Nuestro problema es que si pretendemos englobarlos en una sola categoría, nos vamos a encontrar inmediatamente que hay algunos que son de derecho privado, es decir, el Estado es dueño en régimen de propiedad, en régimen civil de propiedad. Esos son bienes patrimoniales. Hay otros bienes que son bienes de derecho público. El Estado puede ser dueño de una habitación o de un inmueble en régimen de derecho privado, pero también puede serlo en régimen de derecho público. Por ejemplo, la franja costera es del Estado y es inalienable. El Estado no puede salir de ella. Esa propiedad del Estado no está en régimen de derecho privado, sino que está en régimen de derecho público. Tiene bienes patrimoniales de derecho privado, tiene bienes de derecho público, propiedad de derecho público. Y también de derecho público son las exacciones, el tomar la propiedad de los particulares y someterlas a una finalidad pública. Y a pesar de que esas dos categorías son amplísimas, de derecho público y de derecho privado, hay otras que son de difícil ubicación. No sabemos con certeza dónde ubicar. Dijéramos, este autor, Jules, que es un italiano que después de la Segunda Guerra Mundial se fue para Argentina y desarrolló su carrera en Argentina, italiano-francés, Giuliani vino con Rouge francés. Decía que los recursos financieros son los ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, puede ser de otra naturaleza, pero preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. ¿Qué nos interesa subrayar de Giovanni Forruch? Veremos que hay otras definiciones. Que se trata de dónde se financia la actividad del Estado. ¿Qué medios utiliza para cumplir con las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes? Intentos de clasificación. No les voy a preguntar clasificaciones en el examen. De hecho, verán que no nos terminamos los tributaristas o los financistas de poner de acuerdo en esas clasificaciones. Es solo un intento de explicar esas clasificaciones como una forma de entenderlas mejor o tratar de entenderlas mejor. Hay recursos originarios o inmediatos, provienen del propio patrimonio del Estado. En ese concepto está la zona marítimo-terrestre. Y hay los derivados o mediatos que provienen o derivan de la privada. A esta intento de clasificación bipolar, dijéramos, o que tiene originarios o derivados, se le critica el que hay algunos ingresos que siendo de derecho privado son del patrimonio estatal y entonces son de muy difícil clasificación. Por ejemplo, si el Estado arrienda una parte de su dominio de derecho público,
en régimen de derecho privado, si lo alquila. No está claro si eso deriva de la economía privada o si es de un recurso original. Otro intento de clasificación, que los divide en ordinarios y extraordinarios. Se afirma de este intento de clasificación que en realidad eso sirve mucho para los gastos, para el presupuesto. Los gastos ordinarios son aquellos que son recurrentes, como por ejemplo los salarios, como por ejemplo los alquileres, como por ejemplo el pago de deuda, los intereses de la deuda. Aquellos que son recurrentes, mientras que extraordinarios son aquellos que se hacen una sola vez. Por ejemplo, los que tienen que ver con obra pública, la construcción de una carretera, la construcción de un puente. Esos son gastos extraordinarios. Y esa clasificación presupuestaria ha pretendido trasladarse al lado de los recursos, diciendo, bueno, los recursos ordinarios son los que son recurrentes, por ejemplo, los impuestos que son estables, que se cobran todos los años, mientras que serían extraordinarios algunos como un préstamo forzoso, como los empréstitos o como la deuda pública. Y eso, si bien en alguna ocasión histórica fue cierto, digamos en el siglo XIX o cuando nacía el Estado, la deuda era extraordinaria, no era lo habitual, no era lo ordinario. Dejó de serlo hace muchos años. Todos los años el presupuesto contiene deuda. En Costa Rica se afirma que el presupuesto está compuesto, el lado de los ingresos, en un 60% por deuda pública. De tal manera que ya no puede decirse que esa deuda sea extraordinaria, sino que se convirtió en habitual. Y eso, pues, si bien es un fenómeno muy acentuado en Costa Rica, no es exclusivo nuestro, sino que es así en casi todas las economías del mundo. Otro autor italiano, Gustavo Ingrosso, clasificaba los ingresos según el título jurídico que le permitía al Estado obtener. Decía Ingrosso que hay recursos patrimoniales, patrimonio, propiedad, de derecho privado. Se habla también de ingresos de derecho público. Decía Ingrosso, los tributos, entre los cuales están los impuestos, las tasas, los precios públicos. Están los empréstitos, la deuda, la emisión de títulos de deuda, y los ingresos varios, como podrían ser las multas u otros ingresos. Empréstitos en este concepto, en este contexto, perdón, no tiene la categoría de deuda forzosa como la tiene en épocas de guerra. Quizás ustedes sepan que una de las razones por las cuales cayó Juan Rafael Mora Porras, por las cuales fue derrocado, fue porque para financiar la guerra de los filibusteros hizo préstamos forzosos. O sea, llegaba donde alguna persona que tenía, que era conocida porque había sido exportador de café y había tenido ingresos y le decía, bueno, pues la patria necesita que le prestes esto y en tales condiciones. No es si quiere, sino que es obligatorio esa deuda. Eso es lo que históricamente se llama empréstimo. En este contexto que está hablando el profesor, no tiene esa connotación de préstamos de guerra o de préstamos que se imponen a la voluntad, sino más bien estaban hablando de préstamos que tienen cierto carácter voluntario. Otra clasificación de Giuliani von Rus. Recursos del Estado, que son los provenientes de bienes y actividades del Estado. Ahí están bienes de dominio público, empresas públicas, servicios públicos. Y recursos que provienen del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía o al poder de imperio. Impuestos, tasas, contribuciones especiales, sanciones fiscales
y crédito público y moneda. También la emisión de moneda sirve para financiar al Estado, aunque esto último está muy desprestigiado porque causa inflación. Esa última clasificación de Giuliani es, no voy a decir la más acertada, pero sí es la que recoge, es la teoría que está detrás de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios. De hecho, nuestro código define tributos como impuestos, tasas y contribuciones especiales. También tiene una sección de multas. Crédito público moneda no está en el código tributario y tampoco están los recursos provenientes de bienes y actividades del Estado de dominio público. Y no están porque eso se reserva a otros cuerpos legales. El código tributario es la parte, dijéramos, que se refiere a los tributos. Dijimos también que el tributo es la parte más importante de esos recursos. Lo que en teoría le da nombre al curso de Derecho Tributario, a la materia de Derecho Tributario, y la institución en torno a la cual gira esta materia. Mencionábamos que el derecho tributario moderno nace con la Ordenanza General Tributaria Alemana de 1919. En el libro de Adrián Torrealba, que el Manual de Derecho Tributario, es un error de imprenta el que diga de 1914. La Ordenanza Tributaria Alemana es de 1919, es cuando cae el Imperio Alemán y nace la República de Weimar. Y por tanto, es una época de florecimiento del derecho, de reacción frente al Estado prusiano, al modo de entender prusiano, las relaciones del ente público y sus ciudadanos. ¿En qué consiste ese tránsito de la relación de poder a una relación jurídica? No es que el poder deje de ser poder. No es que el Estado no se pueda imponer a la voluntad particular. Sin duda que puede. Lo que pasa es que para hacerlo tiene que hacerlo por unos cauces constitucionales y legales. La potestad de imperio no es puro imperio, sino que es potestad de imperio sometida a la Constitución y a las leyes. Es decir, la relación de poder, que es una relación entre un ente superior y los que están sujetos a ese ente superior, se convierte en una relación jurídica, se juridifica, se constitucionaliza, no solo para consagrar el poder, sino también para ponerle límites. De hecho, todas las constituciones, todas las declaraciones de derechos, de alguna manera es ponerle límites al poder del soberano. Es regular la supremacía y la sujeción y ponerle un límite de tal manera que solo existan en la medida en que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades públicas. Pero una vez establecida la relación por esos cauces constitucionales y legales, al menos en teoría, la relación es paritaria, la relación es entre sujetos que ya no son de supremacía sujeción, sino que ya son iguales en dignidad y derechos. Decíamos que la Ordenanza General Tributaria Alemana recogió principios que ya existían antes. Por ejemplo, el principio de reserva de ley, el principio que esta materia está sometida al Parlamento. No es el titular del Poder Ejecutivo el que por sí mismo puede ejercer la exacción, sino que ese poder está en nuestros representantes, en la Asamblea Legislativa o en el ente que hace las veces de Parlamento según
el país en el que estemos. Ese sometimiento de ese poder de exacción se le reconoce al Estado, pero no se le reconoce al soberano, sino se le reconoce a la Asamblea Legislativa. En el siglo XIX se decía el soberano es la Asamblea Legislativa, no es el titular del Poder Ejecutivo. La Asamblea Soberana. Esta terminología ya no se usa, o se usa poco, pero digamos lo que pretendía decir es que la Asamblea está por encima del Poder Ejecutivo. No solo es que está sometida ese poder de imperio a la ley, es decir, el establecimiento de tributos no es solo por una ley formal, sino también por una que lo sea en sentido material. No solo es que lo apruebe la Asamblea Legislativa, sino que lo apruebe la Asamblea Legislativa con las características propias de una ley. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, una de las más importantes es que tiene que estar subsumido el poder de imperio en un esquema preestablecido y uniforme que respete el principio de igualdad y que respete el principio de generalidad para que aquello pueda llamarse ley. Me explico un poco con un ejemplo. La Asamblea Legislativa podría decir, tendrán un impuesto especial todos los gordos. ¿Eso cumple con el principio de generalidad o no? ¿Qué opinan los asistentes? No, profe, porque sería como muy específico, más bien. Pero la pregunta es, si yo lo hago bajo un problema preestablecido, es que lo pongo para toda una categoría, ¿cierto? ¿En qué se diferencia? Todos los que obtengan renta están obligados a pagar impuestos sobre la renta. ¿En qué se diferencia? De todos los gordos pagarán un impuesto, no sé, por consumo de azúcar. ¿Cuál es la diferencia? Que es discriminatorio, ¿Por qué es discriminatorio? porque se le está cobrando solo a ciertas personas por sus condiciones físicas, por decirlo así. Sí, sí. Pero dijéramos, cuando yo establezco una categoría, hago una discriminación. Hay discriminaciones legítimas. Cuando digo todos los comerciantes pagarán impuesto al valor agregado, ¿eso es una discriminación legítima o es una discriminación ilegítima? Esa es legítima. ¿Y por qué esa es legítima y la otra no? Porque no cumple una finalidad pública. Si habría una finalidad pública, la obesidad es un problema de salud pública. Profesor, Sí, bueno, a como yo lo veo, ¿verdad? Porque, bueno, entiendo que en términos de derechos humanos y de doctrina de derechos humanos no se puede hacer ningún tipo de discriminación por esta clase de aspectos, por el físico, por ejemplo. Eso no se puede hacer. O sea, habría una lesión ahí, me parece, en este caso. me gusta tu teoría, pero te voy a poner un ejemplo que quizás te haga dudar de ella. En los años 70, las feministas estadounidenses, visto que una relación altísima, algo así como el 90% de los delitos los cometían hombres y que el sistema carcelario estadounidense era muy caro, propuso que hubiera un impuesto de género, un impuesto que pagaran únicamente los hombres para financiar las cárceles. ¿Qué te parece esa propuesta de las feministas estadounidenses? Nunca se aprobó. ¿Tenían razón o no tenían razón?
de ahí no sé, o sea, siento que estaríamos cayendo en la misma situación. Bueno, de acuerdo, pero ¿por qué entonces habrá un impuesto a las casas de lujo? No te parece, bueno, no sé si te parece, pero probablemente no te parezca que sea discriminatorio. ¿Por qué un impuesto a las casas de lujo y no generalizado sobre todas las casas si es potable, de acuerdo con esta teoría de no discriminación? Mientras que un impuesto a los hombres para financiar las cárceles que, comillas, consumen los hombres, sí te parecía discriminatorio. ¿En qué se diferencian uno y otro? Tal vez basándome un poquito en la lectura, ¿verdad? En lo que me acuerdo. Em, la discriminación de las casas, ¿verdad? Tiene más que ver con la justificación de que uno tiene propiedad, por ejemplo, o sea, porque es parte de la responsabilidad de tener una propiedad y colaborar socialmente. Pero, digamos, yo cuando se pone un impuesto por el mero hecho de mi físico, por ejemplo, sería casi lo mismo que por, si por mi orientación sexual o lo que sea me estén poniendo un impuesto. O sea, me explico, que ya es algo que es propiamente el ser humano, digamos, el tener una casa grande o no, es una responsabilidad en realidad, que son cosas distintas. Bueno, está bien, me gusta lo que decís. Lo pongo en términos eh, financistas, en términos de los que han estudiado y proponen una teoría para explicar esta materia. Cualquier discriminación que no sea por capacidad económica viola los derechos humanos, viola la dignidad del ser humano. O sea, el principio de igualdad, todos los seres son iguales, permite a los efectos de nuestra materia una única discriminación, que es la discriminación por capacidad económica. Por tanto, los tributos solo pueden caer sobre manifestaciones de capacidad económica. El ser hombre o mujer no es habilitante de un tributo porque no manifiesta capacidad económica. Sí, María Alexandra. Profe, tengo una pregunta, es que hace como, creo que fue el año pasado que fui a una charla también de derecho tributario donde se hablaba una propuesta de exonerar ciertos artículos femeninos, digamos, básicamente femeninos, toallas sanitarias y demás relacionados con esto. Y en ese sentido, se estaría hablando de una, no sé, discriminar positivamente, no sé, de término, ¿verdad? Por una capacidad económica o ya por un tema más de si soy mujer o que tengo esa necesidad específica naturalmente. No sé. Bueno, esa pregunta es una pregunta de rabiosa actualidad. El tema de adecuar la teoría de capacidad económica, si hay o no que añadirle por temas de género, estamos en un punto de la historia donde los que tratan esa materia se tiran los platos a la cabeza, no se ponen de acuerdo. Mi opinión, la opinión de José María, a lo mejor usted lo oyó porque yo estaba en esa exposición. Bueno, yo no exponía, yo introduje expositoras. Mi opinión es que todos los temas de género son una medición más fina, más exacta, más adecuada de capacidad económica, pero que no nos hemos salido del tema de capacidad económica. No es el principio de capacidad económica. O sea, cuando tratamos de medir la capacidad económica de los hombres y de las mujeres, una de las y una parte de esos dos términos de estudio tiene unos gastos que no tiene la otra, estamos midiendo la capacidad económica, lo que le queda a su libre albedrío, a su libre decisión, después de cumplir, dijéramos, con las exigencias físicas de su género. Y por tanto eso no nos saca de la capacidad económica. Todavía estamos en capacidad económica, simplemente la hemos medido mejor, lo hemos llegado más finamente a cuál es esa capacidad económica. Es el mismo tipo de razonamiento que nos permite decir
que hay algunos bienes que necesariamente tienen que estar exentos. Por ejemplo, servicios de salud, por lo menos los básicos. Por ejemplo, educación. Por ejemplo, la canasta básica. Es decir, aquello que está más cerca del núcleo de la dignidad de la persona humana, aquello que la dignidad de la persona humana exige de manera más inmediata, eso no es materia imponible, debe estar exento, precisamente porque no podemos medir capacidad económica en el consumo básico de la canasta básica, en el consumo de educación, en el consumo de salud. Satisfecho ese núcleo básico, sí empieza a ser capacidad económica gravable. El tema es qué entendemos por ese núcleo básico, y me parece que la moderna sensibilidad por el género de alguna manera alude a qué tan básico, a qué tan cercano a la dignidad del ser humano están esos temas. Esa es mi opinión, y como ya dije, pues los tributaristas y los financistas se tiran los platos a la cabeza por esta materia. ¿Te respondí, María Alexandra, o más bien introduje confusión? No, no, sí. Es que tenía como ciertos temas, pero no recordaba toda la charla, pero sí me parece acertada esa interpretación. Bueno, muchas gracias. Decíamos que la relación jurídica tributaria en la Ordenanza de 1919 se basaba en la relación de crédito, es decir, explicaba la relación entre el Estado impositor y el sujeto obligado a la deuda tributaria, tomando la relación de crédito de derecho privado y dándola con algunas adaptaciones, pero básicamente transponiéndola al derecho público. Y es cierto que esa Ordenanza General Tributaria alemana pretendía explicar todo el fenómeno de imposición a través de la relación de crédito. De hecho, es a partir de esa ordenanza que el derecho tributario empieza a llamarse derecho tributario, porque explica la relación de crédito tributario. Como los italianos sí, llevan un poco de competencia con los alemanes, en los años 50, inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, empezaron a aparecer unas teorías que se llamaban teorías dinámicas. Y esas teorías dinámicas decían que mientras los alemanes habían dicho que la relación de crédito nacía a partir de un hecho generador, si yo incurro en el hecho generador, entonces nace una relación de crédito. Mientras el derecho privado de las obligaciones nacía siempre de la voluntad, de un acuerdo voluntario. Digamos, algunos alumnos, digamos, Brian me presta dinero y entonces yo tengo una deuda, pero ahí intervino la voluntad de Brian e intervino la voluntad de... O sea, el origen de esa relación de crédito es una voluntad manifiesta o un intercambio de voluntades. La Ordenanza General Tributaria alemana decía, en la relación jurídica tributaria, la obligación del intercambio de voluntades, sino nace unilateralmente de la voluntad del Estado, expresada por una ley. Nace unilateralmente por la Asamblea Legislativa, que establece un esquema uniforme, preestablecido, idéntico para todos los cuales, que funciona con este, con este esquema lógico. Si A, entonces B. Si propiedad, entonces impuesto sobre bienes inmuebles. Si consumo, entonces impuesto al valor agregado. Si renta, entonces impuesto sobre la renta. Si A, entonces B. A
es el hecho generador. Si yo incurro en el hecho generador, entonces me convierto en deudor, en sujeto pasivo de esa relación de crédito. Esta explicación de los alemanes, que sigue siendo plenamente vigente al día de hoy, se encontró en los años 50 con las dinámicas de los italianos que decían, es que la potestad de imposición solo pone en acto cuando hay un acto de la administración pública determinando, impostando la obligación. En otras palabras, cuando se ejerce la potestad de imposición, ciertamente a través de ese esquema preestablecido uniforme que habla la Ordenanza General Tributaria Alemana, pero no basta el mero incurrir en el hecho generador, sino que se necesite un acto de la administración para que esa relación de crédito nazca a la vida jurídica. Otro ejemplo tal vez explique mejor las palabras tan complicadas del profesor. En el impuesto de patentes municipales en Costa Rica, si yo soy sujeto pasivo de ese impuesto, voy a la municipalidad y le presento mi declaración o le presento cuáles son mis planes de mi actividad, y es la administración municipal la que me dice a usted le corresponde tanto de impuesto de patentes. Es lo que se llama una liquidación o una determinación por recibo. La administración emite el recibo y ahí determina el monto de la obligación. Es un poco diferente del impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta, yo, contribuyente, estoy obligado a presentar una declaración en la cual declaro que incurrí en el hecho generador o tuve renta, digo en qué medida incurrí en ese hecho generador, cuál es la cuantificación de ese hecho generador, y hago el cálculo de que a ese hecho generador de una determinada magnitud le corresponde un tributo de una determinada magnitud y lo pago. Los italianos decían, la intervención del ente público es necesaria para que surja a la vida la obligación tributaria. En nuestro ejemplo, la intervención de la administración municipal, de la municipalidad, es necesaria. Sin esa intervención no surge a la vida jurídica el impuesto de patentes. En los años 50 era muy frecuente que el ente público tuviera que intervenir. Pero con el baby boom, con la explosión demográfica posterior a la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con la evolución de esta materia en la que se generalizó la autoliquidación, es lo cierto que el ejercicio de la potestad de imposición como necesario para que surja la vida de la relación de crédito es algo muy minoritario, ya prácticamente no existe. Todos los impuestos son de autoliquidación, o todos o la inmensa mayoría son de autoliquidación. Entonces el Estado es que esa teoría de los italianos de los años 50, si bien es históricamente importante, pues en la actualidad ya no tiene quien la sustente. La generalidad vuelve a ser lo que explicaba la Ordenanza General Tributaria Alemana. Si el hecho generador sucede en la práctica, si A, entonces B, surge. Otra cosa es que haya que cuantificarlo y determinarlo. Se me perdió el cursor. Dice el profesor Gabriel Casadollero, que es un profesor de la Complutense de Madrid,
Carece hoy de significación pretender conceptuar el tributo como relación de poder. ¿Qué hicieron los alemanes? Convirtieron la relación de poder en una relación jurídica. Distinto es reconocer que, al igual que ocurre con toda norma de derecho público, el interés tutelado, a saber, el interés del Estado a la obtención de ingresos y protección de intereses públicos, exige la aplicación de unos procedimientos inaplicables en la regulación jurídica de las relaciones entre particulares. Hace un rato decíamos que Brian me hizo un préstamo. ¿Cómo surgió a la vida jurídica esa obligación? Por el intercambio de voluntades. Pero si yo no le pago y Brian me quiere llevar a ejecución, tiene que determinar el monto adeudado. Y para ello se necesita probar unos medios probatorios, unos títulos de ejecución, que son diferentes si es el ente público el acreedor. Cuando el ente público es el acreedor, puede ese ente público por sí mismo determinar el monto de lo que se le adeuda. En la mayoría de las legislaciones, incluida la costarricense, puede también asegurarlo, puede el propio acreedor establecer medidas de garantía, medidas precautorias. Y puede ejecutarlo por sí mismo. Mientras que si yo le debo a Brian o si le debo la tarjeta de crédito, el emisor de la tarjeta de crédito tiene que ir a un heterocomponedor, a un juez alterno, que no es ni el acreedor ni el deudor. El Estado es juez y parte, puede cobrarse por sí mismo, puede establecer garantías de su crédito y puede ejecutarlas por sí mismo. Dice Sainz de Bujanda, otro profesor ya fallecido de la Complutense de Madrid. El derecho tributario es la rama del derecho que estudia las normas materiales que establecen el tributo. Regresemos a las teorías dinámicas de los italianos. Las normas materiales son las de los alemanes. Si A, entonces B. Las que establecen el hecho generador y cómo es la relación que surge de ese hecho generador. La rama del derecho que estudia las normas materiales que establecen el tributo, los alemanes, así como el conjunto de potestades que tiene la administración para la aplicación de esta, los italianos. La teoría dinámica, el ejercicio de potestades por parte de la administración. De tal manera que dice Sainz de Bujanda, el derecho tributario se caracteriza por la combinación de aspectos materiales, si A, entonces B, y formales, potestades administrativas. Esa es una característica central del derecho tributario. Y avanzando a lo que habían dicho alemanes e italianos, hay que añadir a esta materia la materia sancionatoria, la materia de imposición de multas, que si bien no nace del derecho civil de obligaciones, nace más bien del derecho administrativo sancionador, se ha convertido en una parte muy importante del derecho tributario. Dice entre nosotros Torrealba Navas, el tributo es la prestación coactiva establecida unilateralmente por el Estado u otro ente público, normalmente pecuniaria. Pecuniaria quiere decir de dinero. Etimológicamente, pecuniarios hacía relación al ganado, pecus, en latín. En una época en que el ganado se utilizaba como moneda. Pero lo que quiere decir pecuniario es moneda. Que se exige en uso del poder atribuido y limitado por la Constitución y las leyes, de quienes a estas están sometidos en virtud de un deber de solidaridad social.
quisiera detenerme un minuto antes de continuar con lo que estamos leyendo. La prestación es coactiva, se impone. El impuesto etimológicamente es porque se impone a la voluntad del sujeto contribuyente. Y eso es lo que subraya la primera parte de esta definición. Está establecida unilateralmente, se impone. No hay un acuerdo de voluntades, sino que solo hay la voluntad del impositor, la voluntad del ente público, que no la hace porque sí, sino que la impone en uso de un poder atribuido y limitado por la Constitución y las leyes. Se lo atribuye, pero le pone límites, lo encaja en unas fronteras que no pueden ser traspasadas. ¿Y de quién lo exige? De aquellos que están sometidos a ese poder, pero no están sometidos porque sí, no es simplemente porque el Estado es más fuerte que puede imponerse al sujeto privado, sino porque ese sujeto privado tiene un deber de solidaridad social. Esto es, ¿por qué estoy yo obligado a pagar los tributos? No es solo porque el Estado es más fuerte que yo y me impone su voluntad, sino porque yo estoy obligado, si vivo en esta sociedad, por un deber de solidaridad social, a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que tienen una función social. O sea, es cierto que lo exige el poder unilateral del ente público, no de cualquier manera, sino juridificado por la Constitución y las leyes, pero lo exige de alguien que tiene una obligación de solidaridad social. No solo porque es más fuerte el Estado que yo, sino porque yo tengo esa obligación de solidaridad. ¿En dónde está en Costa Rica ese deber de solidaridad? Está en el 18 de la Constitución Política. Si alguno lo tiene a mano y nos lo quiere leer, por favor. Artículo 18 de la Constitución. Sí, profe, si gusta, yo lo leo nada más que si me regala un momentito para Sí, encontrarlo ya. sí, claro. Ok, dice artículo 18. Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Sí. Ese último, contribuir para los gastos públicos, es ese deber de solidaridad social. Vean el contexto en que está. Es una obligación, había que defender a la patria. Son como las obligaciones más básicas del ciudadano. Casi podríamos decir es una manifestación del amor a la patria, ¿verdad? Defenderla y pagar los impuestos y pagar las contribuciones o los tributos. Ahora, ese tributo no es simplemente allegar recursos al Estado, no es solo darle recursos financieros al Estado, sino que se trata de prestaciones que tienen como finalidad fundamental la satisfacción de necesidades públicas. Parte del sometimiento del poder tributario al derecho es que puede meter la mano en la bolsa del contribuyente para sacar coactivamente, unilateralmente, en uso de ese poder, detraer una parte de la propiedad privada, pero no porque sí, sino porque tiene finalidades públicas que cumplir con esos recursos. En otras palabras, el tributo no es una sanción por un acto ilícito, no es una multa. Es un tributo. Pertenece al tributo la finalidad de satisfacer necesidades públicas. Esos tributos se establecen o organizan en conexión con presupuestos de hecho previstos de forma general, no a los gordos, no a los hombres, no a los de una determinada raza, no a los de una determinada religión, no en virtud de un acto de discriminación,
sino en conexión con presupuestos de hecho previstos de manera general, y que son manifestaciones de capacidad económica y que se hacen efectivas normalmente mediante el desarrollo de una actividad financiera administrativa. Otra vez lo que decían los italianos. Es cierto que se requiere una actividad del Estado, tiene que existir la Dirección General de Tributación que establezca unos formularios para presentar la declaración, que establezca un periodo de fiscalización y unos medios de fiscalización. Esto es, si bien son los contribuyentes los que deben autoliquidar, no quiere decir que no haya una actividad financiera administrativa, al menos una caja abierta para pagar los tributos. Otra descripción, otra definición de tributo. Es la prestación patrimonial, moneda hace referencia a la propiedad, nacida de una relación obligacional en donde el vínculo entre las partes nace en virtud de un deber constitucional de contribución con los gastos del Estado, que ampara al legislador para crearla y que tiene como base axiológica, como base del deber, como base axiológica constitutiva la solidaridad social. Es un deber, podríamos decir, moral, un deber ético, contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en virtud de un deber de solidaridad. Tanto que el que no paga tributos, se puede decir que es insolidario. El que no paga tributos debiendo pagarlos. Este tributo, esta definición sintética, va a ser el objeto de la mayor parte de nuestro curso. Es el instituto central en torno al cual gira todo el derecho tributario. Ya lo decían los alemanes en la ordenanza tributaria de 1919. Pero ese instituto central también tendremos ocasión de ver potestades administrativas, lo que aportaron los italianos. Y veremos también sanciones para cuando la prestación patrimonial no se cumple plenamente. Antes de continuar, quería hacer énfasis en esa prestación patrimonial. Generalmente es pecuniaria, pero no necesariamente es pecuniaria. Por ejemplo, en el condado de Dade, en la Florida, se admite que en lugar de pagar tributos en efectivo al condado de Dade, se pueda sustituir esa prestación patrimonial por trabajo. Y de hecho se organizan algunos vecinos, por ejemplo, para arreglar el parque, para arreglar las vías públicas, para hacer trabajo social. Y eso sirve para extinguir la obligación tributaria. Tantas horas se extinguen tanto de deuda. En nuestro medio, el anterior código de minería, ya no es así, pero lo fue durante muchos años, flotaba una mina a pagar un tributo en especie, en lo que obtuviera de la mina, a favor de la municipalidad del lugar. Es decir, si yo explotaba una mina de bauxita, debía entregarle tantos kilos de bauxita a la municipalidad del lugar. Ya no es así, esa norma ya no existe. Pero dijéramos, en ambos casos son resabios de una época en la que se podía pagar en especie. Ahora, lo que caracteriza el derecho tributario moderno es que casi el 100% de las prestaciones son en efectivo.
en la época de la conquista, los españoles imponían a los pueblos que deberían producir tanto de trigo, tanto de ganado, tanto de gallinas, tanto de algún producto. ¿Y cómo se sabía que un pueblo estaba conquistado? Sí, pagaba el tributo. Si estaba en rebeldía, eso quería decir que no estaba pagando el tributo, no estaba conquistado. ¿Cómo se sabía que Garavito estaba en rebeldía contra los españoles que conquistaron Costa Rica? Porque no pagaba el tributo. Después hacía la guerra, pero la primera manifestación es que no pagaba el tributo. Vean que en este ejemplo de Garavito y los conquistadores españoles, el título por el que se exigía el tributo era la conquista, es decir, el mero poder, sin límites. El poder exactor en su versión más cercana a la fuerza bruta, el poder del conquistador. ¿Cómo se sabía que los judíos estaban sometidos a Roma? Sí pagaban el tributo. Si no lo pagaban, el imperio podía decir: aquí hay una provincia rebelde. ¿Qué llevó a la segunda revuelta de los judíos en los años 70 que dejaron de pagar el tributo? Se alzaron en armas para no pagar el tributo. ¿Qué se escondía detrás de la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús sobre si es lícito pagar el tributo al César o no? En el fondo lo que están diciendo es: ¿estamos obligados a sostener el imperio que nos oprime o no? El imperio nos conquistó, el imperio romano nos conquistó. Por un acto de fuerza se impuso a la nación judía. ¿Es moralmente lícito pagar el tributo o no? A diferencia de estos ejemplos históricos, el tributo instituto central de nuestros días no es el mero poder de imperio, sino es el poder de imperio juridificado, sometido a la Constitución, ejercido a través de esto, que es lo que pretende que lo ejerce el Parlamento, es garantizar de alguna manera la autoimposición. Somos los que sostenemos el Estado, decidimos cuánto es lo que queremos contribuir para ese Estado a través de nuestros representantes. Y reconocemos que estamos obligados porque vivimos en sociedad, porque tenemos un deber de solidaridad social. Porque lo que le pase a mi conciudadano no me es ajeno, sino que yo soy obligado también a atender sus necesidades más básicas. Otra definición. ¿Alguien quería preguntar? No. ¿O intervenir? Sí. Adelante, adelante. Profe, yo iba a decir que en relación con lo que hablábamos antes de las toallas sanitarias, Sí. es muy curioso porque justo ayer estaba viendo en un curso de economía que esto es precisamente porque se busca, o sea, porque se buscan dos cosas, ya sea la igualdad y la eficiencia. Y Perdón, la como de igualdad. buenas a primeras uno cree que, o la eficiencia Ajá, en el mercado, digamos. sí. Y al menos con este ejemplo, o sea, he durado como desde que la compañera lo mencionó hasta ahorita como tratando de encontrarle sentido. Y yo creo que de buenas a primeras uno piensa que es por igualdad. Y pero yo creo que es más bien por eficiencia, porque se busca eliminar como ese poder de mercado que existe sobre artículos que son de cuidado personal, porque vienen siendo bienes escasos y al existir muchísima demanda de ellos, pues suben los precios. Entonces,
yo creo que al eliminar como esos gravámenes, precisamente lo que se busca es la eficiencia del mercado, y esto va muy relacionado con lo mismo de solidaridad social y el deber que básicamente tiene el Estado de buscar como ese bienestar social a través de la contribución que todos tenemos que hacer. Sí, me gusta tu explicación, pero no la comparto al 100%. Digamos, en teoría, el mercado es eficiente, excepto en algunos supuestos muy limitados. Y si hay demanda, habrá oferta. La eficiencia del mercado se mide por la eficiencia de la oferta en atender el hecho de que la demanda sea inelástica, es decir, que no dependa plenamente de la voluntad, sino que la demanda viene dada por necesidades físicas, no impide el que el mercado sea eficiente, más bien es un aliciente para que el mercado sea eficiente en la atención de esas necesidades, y que haya muchos proveedores y que esos proveedores compitan entre sí y que de esa competencia derive una disminución de precios. Y es lo cierto que cuando la demanda tiende a ser inelástica, la intervención del Estado suele ser requerida, por ejemplo, en algunos bienes básicos como el consumo de agua, por ejemplo, de que no quede solo a las fuerzas sino que haya incluso un ente público que las eh, ofrezca, incluso de las reglas de mercado, es decir, con subsidios, con costos pagados por todos y no solo por los demandantes. Ahora, ¿cómo llevamos eso a nuestra teoría tributaria? Me parece que a nuestra teoría tributaria, a mí me parece, pues yo confesé ya hace un rato y vuelvo a hacerlo ahora, que esto no es un tema pacífico. A mí me parece que tiene que ver más con capacidad económica que con eficiencia del mercado. En general, cuando el Estado se mete a proveer bienes y servicios, lo hace de manera ineficiente. El mercado generalmente es más eficiente que el Estado en proveer bienes y servicios. Luego veremos un ejemplo, probablemente no hoy, pero un ejemplo muy clásico de fallas del mercado, que es el ejemplo de los bienes de consumo no rival. El ejemplo típico del faro del puerto. Pero en materia de bienes o servicios que son de consumo básico, de consumo elemental, que están muy cerca de la persona humana, me parece que antes de pasar a la capacidad económica, antes de medir la capacidad económica, tenemos que sustraer de la capacidad económica bruta aquellos consumos que son obligatorios. Por ejemplo, las necesidades de transporte son básicas, pero son más básicas para unos seres humanos que para otras. Una persona con una discapacidad física tiene una necesidad de transporte en la cual consume más bienes y recursos que una persona que no tenga esa discapacidad, que pueda trasladarse por sí mismo, por ejemplo, caminando. Eso es lo que justifica el que los vehículos adaptados estén exentos de impuestos o tengan impuestos disminuidos. Que las prótesis no paguen impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque está más cerca de la dignidad del ser humano el atender a esa necesidad básica que es trasladar. Yo pienso que de la misma manera, las toallas femeninas, pero no es el único ejemplo, son formas de medir la capacidad económica
más fina, la capacidad económica excedente después de atender a las necesidades básicas. Solo una vez que se han satisfecho esas necesidades básicas, puede el tributo llegar a incidir en esa capacidad económica y solo sobre lo que exceda. Cuando el tributo invade ese núcleo básico que, como digo, se caracteriza por estar muy cerca de la dignidad del ser humano, entonces más bien causa una discriminación, más bien causa un tratamiento discriminatorio. De esa misma charla que dieron dos compañeras creo que fue así como un año ya de esa charla, en este curso de Derecho Tributario, de esa misma charla decían algo bien importante, bien interesante. Dice la ley del impuesto sobre la renta que se tiene un crédito por el cónyuge. O sea, después de que yo mido mi capacidad económica, estos son sus ingresos, estos son sus gastos, su capacidad económica o renta neta es de 100, usted puede restar una suma bastante exigua, dicho sea de paso, de 28.500 colones anuales por cada hijo y como 150.000 colones por el cónyuge. Y podría uno decir, bueno, pues si yo puedo decir 150.000 colones por el cónyuge, eso es un incentivo a la poligamia, ¿verdad? 150.000 no es nada, digamos, en términos de la mayoría de la población. Pero decían estas compañeras, aparte de que es una cifra realmente irrisoria, resulta que normalmente quien hace uso de ella, no pueden hacerlo los dos cónyuges. Normalmente quien hace uso de ella es el varón, a pesar de que el sostenimiento de la familia generalmente recae sobre las mujeres en un porcentaje muy alto. Es decir, este señor paga menos impuesto por unas obligaciones que termina cumpliendo la otra parte de la relación conyugal. Sociológicamente o estadísticamente eso es así en Costa Rica y hay que buscarle una solución a ello. Yo no sé cuál es la solución, pero sí reconozco que existe un problema. Pero de nuevo, toda esta explicación es para volver a exponer mi teoría, mi opinión de que eso es una manifestación de capacidad económica. Es una manifestación del principio de igualdad que se mide. Dos seres son iguales en la medida en que tengan la misma capacidad económica. En esa misma medida se les otorga un trato idéntico a dos capacidades económicas iguales, mismo trato tributario. O sea que no mucho la teoría de que eso pues en el fondo es tema de eficiencia económica. Yo creo que es más básico, me parece que está más cerca de la dignidad del ser humano la explicación. Pero confieso por tercera vez que esta no es una materia pacífica. No sé si querías decir algo más o si acaparé la discusión, perdón. No, profe, todo bien. Sí, tiene muchísimo sentido lo que está diciendo. Yo lo vi más como del lado de falla de mercado, por el asunto de que son bienes de primera necesidad, ¿verdad? Pero tiene muchísimo sentido lo que estaba diciendo usted ahorita. O sea, yo creo que sí. Después de escuchar todo eso, yo también o sea, me convenció, le compro la teoría de que sí es más por igualdad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos habíamos quedado antes de ver esta definición. No hay que aprenderse ninguna definición, o sea, todas estas son aproximaciones a la materia que estamos leyendo y cada una tiene algún matiz que se añade sobre las definiciones anteriores. Simplemente es como para tratar de entender el todo a partir de cada una de estas pinceladas. El tributo es una obligación pecuniaria ex lege. Ex en latín quiere decir de, con significado de proveniencia. Es una obligación tributaria de la ley, que nace de la ley,
en virtud de la cual el Estado u otro ente público se convierte en acreedor de un sujeto pasivo como consecuencia de la realización por el sujeto pasivo, de un acto o hecho indicativo de capacidad económica. Resumiendo, el fundamento del tributo es un poder de imperio, sigue siendo poder, sigue siendo de imperio, pero limitado. Limitado por la Constitución y las leyes. Hay unos valores constitucionales tutelados en el tributo. Ya hemos mencionado varias veces el de igualdad. Ya hemos mencionado varias veces la dignidad de la persona humana. Se tutelan esos valores constitucionales. El tributo no es simplemente poder de exacción, es poder de exacción para tutelar derechos y garantías de parte del sujeto tributario, de parte del sujeto que debe atender esas obligaciones. Hay un deber de solidaridad. No es un deber simplemente porque nace la deuda, sino es un deber de solidaridad, tiene base axiológica, base moral. Hay una obligación por vivir en sociedad. Y se destina al sostenimiento de los gastos públicos. Un tributo que no se destine a los gastos públicos no es tributo. O más bien contradice la teoría elemental de esta materia. En unos minutos vamos a tener una pausa para que descansemos del aburrido profesor. Antes de ello, hablemos de los fines de los tributos. El fin básico de todo tributo es el recaudatorio. Esto es, tributo que no tenga por finalidad recaudar recursos. Es la finalidad básica. La finalidad constitucional. La finalidad que está más cerca de la concepción constitucional de que hay unas obligaciones que el Estado debe atender. Hay un programa constitucional que debe ser financiado y se financia con lo que se recaude por tributos. Siendo esencial, ineludible, inexcusable el fin recaudatorio, también hay finalidades que suelen llamarse finalidades extrafiscales. Extrafiscales no quiere decir que sean fuera del fisco, sino lo que quiere decir es que no son necesariamente la finalidad recaudatoria en el tributo, que son redistributivas. Pueden ser promoción o pueden ser disuasivas de comportamiento. En las primeras, las finalidades extrafiscales, la idea de que el puro mercado, me parece que era Rosita la que propuso el tema del puro mercado, el puro mercado produce disparidades en capacidades económicas. Esto es, el puro mercado produce unos sujetos que tienen más capacidad económica que otros. Y una de las finalidades del tributo es redistribuir esas capacidades económicas. No es eliminar las diferencias, es redistribuir para que no haya nadie que no tenga capacidad económica básica para atender a sus necesidades elementales. Es redistribuir para que al menos aquello que exige la dignidad del ser humano sea satisfecho en todos los casos. Si esa finalidad redistributiva es mayor, generalmente estaremos en un gobierno al que suele llamársele de izquierda. Si esa finalidad redistributiva es menor, es más básica, está más cerca de lo elemental, estaremos frente a un gobierno que suele llamarse derecha.
pretendiendo superar esa dicotomía entre derecha e izquierda, entre socialismo y libre mercado. La doctrina social de la Iglesia tiene una frase que a mí me llama mucho la atención. Tanta justicia distributiva, perdón, le estoy diciendo mal, tanta justicia conmutativa, la justicia del mercado, el do des, la justicia de la compraventa, que el bien sea equivalente al precio, tanta justicia conmutativa como sea posible, tanta justicia distributiva como sea necesaria. Se pone el énfasis en que el mercado debería atender la mayoría de las necesidades de bienes y servicios, pero que hay zonas, especialmente las vinculadas con las necesidades más básicas del ser humano, en las que el mercado no llega, no alcanza, es insuficiente. Y para esa segunda parte, la dignidad del ser humano exige justicia distributiva, lo que en materia tributaria se llama finalidad redistributiva. Volver a distribuir lo que distribuyó con alguna ineficiencia o con algún error el mercado. Por tanto, el tributo tiene esa finalidad redistributiva. Se pretende, con el impuesto sobre la renta, redistribuir la riqueza después del fenómeno económico. Adelante, José Pablo. Adelante, José Pablo. Gracias, profe. Gracias. Una consulta con esto, digamos, de las finalidades extrafiscales, digamos, como vimos anteriormente, y como el fundamento de los tributos son el tema, digamos, de la solidaridad del ciudadano y el tema de la contribución a los gastos públicos, digamos, con el tema del gasto, puede imponerse un impuesto, digamos, que no tenga como tal un fin recaudatorio, digamos que en una situación en la que el país, digamos, tenga plata suficiente, pero sea, digamos, por ejemplo, con un tema de redistribución de la riqueza, o por ejemplo, que dice ahí, disolución de alguna conducta que el Estado considere indebida, o algún comportamiento de consumo. O sea, se podría imponer solamente, digamos, con esa razón y no con una razón, digamos, fiscalista. La respuesta es mixta. Sí podría, pero generalmente no sucede. Pasemos a la promoción o disuasión de comportamientos y hablemos específicamente de disuasión o disuasiva de comportamientos. Un impuesto que pretende, que grava, por ejemplo, el consumo de cigarrillos. Sin duda tiene una finalidad recaudatoria. Hay que recaudar para atender las funciones que presta el IAFA, ¿verdad? De alcoholismo y farmacodependencia, y parte de eso es a través del impuesto a los cigarrillos o a los licores. Pero se da la paradoja de que si cumple la finalidad disuasoria, recauda poco. Si disuade consumo, recauda menos. Y si recauda, entonces quiere decir que no está disuadiendo. Me explico, esas dos finalidades, disuasión y recaudación, están en tensión, compiten entre sí. Sí, es como una contradicción. En Dinamarca hace como unos 8 años se aprobó un impuesto a la comida con un determinado número de calorías. Popularmente se llamó eso el impuesto a los gordos. Entonces, ¿qué se pretendía? Se pretendía que los daneses no consumieran comida chatarra. O que, bueno, si la consumieran en menor medida o contribuyeran a los programas de salud pública que derivan de la obesidad con ese impuesto a la comida chatarra. Impuesto a las grasas, no el impuesto a los gordos, impuesto a las grasas. Ya lo eliminaron ese impuesto. Fue recibido con gran algarabía y después lo eliminaron. Lo eliminaron por razones prácticas, porque ese impuesto no existía en Alemania, y entre Alemania y Dinamarca pues hay unas fronteras muy porosas, como sucede en la mayor parte
de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Entonces se podía comprar básicamente los mismos bienes en el supermercado alemán, danés, y los del supermercado danés estaban afectados por ese impuesto, que no disuadió de comprar comidas con determinado número de calorías, sino disuadió de comprarlas en Dinamarca, si iban a comprar a Alemania. Y hay ejemplos parecidos en todo el mundo. Durante muchísimos años, como la calidad del agua en México era muy mala, las bebidas gaseosas formaban parte de la canasta básica. Durante 40 o 50 años fue así. O sea, era un bien de consumo esencial las Coca-Colas o las otras marcas de bebidas gaseosas. México tiene la tasa de crecimiento de la obesidad más grande del planeta. Por tanto, hace como unos 5 años se aprobaron unos impuestos al consumo de gaseosas, al consumo de golosinas, perdón, al consumo de snacks con un determinado número de calorías, a las frituras, a las grasas, etc. Ese impuesto en México está todavía en vigor. Es una forma de combatir la pandemia de obesidad que sufre ese país. Y dicho sea de paso, en Costa Rica no estamos muy lejos de los mexicanos. Tal vez ellos lo tienen, nos llevan la delantera, pero dijéramos, estamos en esa competencia. Ese impuesto sin duda tiene una finalidad disuasiva, tiene una finalidad extrafiscal. Además sirve para financiar programas de salud pública. Pero es lo cierto que si tiene éxito disuasorio, no tiene éxito recaudatorio. Y viceversa. En la promoción de comportamientos, quizás es donde haya menos tensión. Generalmente la promoción de comportamientos viene por el lado de las exenciones. Yo eximo las zonas francas para atraer inversión extranjera, es decir, para que un inversionista extranjero tome la decisión, el comportamiento de invertir en Costa Rica y no en otro lugar, y yo a cambio de eso lo eximo de tributos, por ejemplo, por 10 años. Y le doy un trato de favor que no le doy a mis nacionales. También puede ser un inversionista nacional, pero en la generalidad de los casos es un inversionista que viene del exterior, a cambio de que invierta en Costa Rica y de que ofrezca trabajo en Costa Rica y de que se encadene, haga cadenas de valor pues, locales. Generalmente la promoción de comportamientos está en directa tensión con el fin recaudatorio porque dejo de recaudar para que alguien cumpla con una finalidad pública que yo habría financiado si hubiera recaudado. Dicho en otras palabras, el fin recaudatorio de los tributos no es un fin en sí mismo, porque es un fin para atender a necesidades públicas. Una necesidad pública puede ser empleo, puede ser economía, puede ser encadenamiento de valor para que haya desarrollo económico en una determinada región. Yo debería poder recaudar para repartir bienes y servicios que cumplan esa finalidad. Pues bien, los tributos tienen esa finalidad recaudatoria para ese fin, pero puede ser que en lugar de recaudar, cumple ese mismo fin por medio de una exención. Es lo que justifica, por ejemplo, que yo exima a la Cruz Roja de pagar tributos, porque atiende necesidades que de otra manera debería cubrir el Estado por sí mismo. Es lo que justifica que yo exima a los bomberos o exija a la Caja Costarricense del Seguro Social o exima, no sé, las pruebas PCR de COVID durante una determinada época, para atender a esas
finalidades. Esas finalidades que son finalidades públicas. Puedo atender por el instrumento recaudatorio por excelencia que es el tributo, o puedo, por esas finalidades extrafiscales, utilizar el tributo para esas finalidades extrafiscales, promover o disuadir comportamientos, no en sí mismos, sino comportamientos que tengan relación o estén vinculados con finalidades públicas. Bien, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos, si no hay preguntas. Y regresamos en unos 10 minutos. A ver si puedo parar el video.